noticias y queremos contarles que se retoman algunas acciones de prevención y sobre todo de cuidado de la salud para evitar la proliferación de las nuevas variantes del coronavirus. En la siguiente nota de nuestro compañero Aaron Daza les contamos cuáles son estas recomendaciones. La presencia de la variante del coronavirus denominada JN1 ha encendido las alarmas en el sistema sanitario del país debido a su rápido aumento de casos. A causa de ello, en los hospitales que congregan a una gran cantidad de personas, se ha determinado volver a implementar algunas restricciones, a fin de resguardar a la población más vulnerable. En el Hospital Regional del Cusco, luego de una reunión de coordinación, se determinó disponer el uso obligatorio de las mascarillas y equipos de protección para trabajadores, pacientes y población en general. También se dispuso el ingreso restringido de personas, a fin de liberar algunas zonas altamente saturadas. Definitivamente nuestra preocupación es atender a nuestra población, evitar que se contagien y también a los trabajadores que laboran dentro de nuestra institución. Hemos tenido hoy una reunión con el comité respectivo, se ha coordinado para que se tomen algunas acciones inmediatas que ya se están implementando, ¿no? Son varias las acciones. Por ejemplo, el uso obligatorio de los equipos de protección para nuestro personal, incluido la mascarilla, y para los pacientes o para los familiares que nos visitan a nuestro hospital para consulta externa o para visitar a sus familiares a sí mismo, se les está indicando el uso obligatorio de las mascarillas. Retomar, se estuvo haciendo uso, pero un poquito que se relajó este control, ya se ha dispuesto en el área de control y de ingreso al hospital para que se retome todo esto, ¿no? Las medidas higiénicas que antes teníamos, el control del hacinamiento, que todavía hay un poquito en el hospital, vamos a tratar de liberar algunos espacios para que esto no se dé y podamos dar mayor tranquilidad a la población. Estamos retomando el uso restringido de familiares en los horarios de visita y pacientes que acuden con un solo acompañante, ¿no?, para la consulta, de tal manera que se va a descongestionar la cantidad de personas dentro de nuestro hospital. El director del Hospital Regional del Cusco, Carlos Gamarra, explicó que en el nosocomio se han detectado casos de coronavirus, principalmente relacionados a pacientes que esperaban atención quirúrgica. Sin embargo, ninguno llegó a complicarse por el virus. Por el momento, tampoco hay hospitalizados. Algunos trabajadores de salud también han sido identificados con coronavirus, pero tampoco hubo complicaciones. En el hospital regional les comento que hemos tenido casos aislados. Cuando hacemos procedimientos quirúrgicos, dentro del protocolo está el examen a todos los pacientes para descartar la posibilidad del COVID. Cuando se ha identificado cualquiera de estos pacientes, inmediatamente se les ha aislado hasta darles el tratamiento correspondiente para el COVID. Una vez recuperados, se les ha hecho el procedimiento de cirugía o la operación que correspondía. En todos estos pacientes no hemos tenido ninguna complicación relacionada al COVID. Y en lo que corresponde a pacientes nuevos con COVID que pueden acudir a nuestro hospital, se les da su tratamiento, se les hace su examen, se les da su tratamiento y no tenemos ningún caso de hospitalización o complicación en este caso. No, también se pueden presentar, estamos expuestos todos los trabajadores porque estamos en contacto con los pacientes. Inmediatamente el paciente tiene sintomatología, va a salud ocupacional, se le hace su examen. En algunos casos se han encontrado pacientes, trabajadores, pero ninguno complicado. Han hecho su descanso correspondiente y han vuelto a trabajar de manera regular. Definitivamente no es obligatoria, como antes había las 2 semanas, luego una semana, no es obligatorio, de acuerdo a la sintomatología. Si hay complicaciones o hay inicios de un proceso respiratorio significativo, como corresponde, le da el descanso, si fuese necesario. Generalmente ya no es imprescindible el descanso médico para los pacientes o personas con COVID. El área donde funcionaba el área COVID y que fue desmantelada, nuevamente entraría en operatividad para atender los casos más severos de la enfermedad, para lo cual se instalarían un promedio de 20 camas. Asimismo, se señaló que se cuenta con los equipos de respiración mecánica y el suministro de oxígeno, ante la eventualidad de una sobredemanda en la atención. Hemos señalado los ambientes que van a ser exclusivamente para pacientes con COVID si hubiesen casos complicados, que hasta la fecha no tenemos, y también estos ambientes nos sirven para algunos otros casos aislados de problemas patológicos que pueden generar problemas significativos a la persona. Se está habilitando espacios, estamos como ustedes conocen, haciendo algunos mantenimientos en el hospital. Inmediatamente la siguiente semana se liberen ya los espacios de mantenimiento, vamos a retomar las áreas COVID. Tenemos un ambiente que funcionó como COVID durante la pandemia, se va a retomar este espacio en la posibilidad de que aparezcan más casos. ¿Cuántas camas? Bueno, las mismas camas que teníamos, alrededor de 20 camas, teniendo en consideración de que tenemos un cuadro estadístico de los casos que hemos estado viendo en la ciudad de Lima, ¿no?
En la ciudad de Lima sí hay casos, y en otras regiones, incluso fallecidos en el país, ¿no? Hay un ligero brote en la ciudad de Lima en la última semana. En el Cusco no tenemos, ¿no? Según el reporte de MINS. Eso nos da tranquilidad, pero no podemos estar confiados, ¿no? Sin embargo, estamos ya atentos a lo que se pueda presentar en el transcurso de los próximos días y de esta manera poder nosotros atender a la población que requiera. Tenemos las áreas de UCI, se está terminando las áreas de UCI ampliadas para tener más camas en UCI si fuese necesario. Tenemos otros ambientes con máquinas de ventilación mecánica, si hubiese necesidad para poderlos atender. Estamos preveyendo el tema de oxígeno, de tal manera que estemos atentos y no nos sorprenda como la anterior vez. De la mañana, y en realidad estas medidas sanitarias no debieron de dejarse de lado, porque entendamos que la pandemia de la COVID-19, si bien es cierto, ya no es una emergencia sanitaria, es un virus que va a quedar de manera permanente entre nosotros. En ese sentido, la población no puede darse el lujo de bajar la guardia, no puede dejar de utilizar mascarilla, por ejemplo, cuando se encuentra con alguna infección respiratoria, tiene que persistir con el lavado de manos y sobre todo guardar distancia prudente, estar en lugares ventilados, que es una de las recomendaciones que nos han ayudado a muchos durante la etapa más crítica de la pandemia, definitivamente evitar un contagio del coronavirus y sus diferentes variantes. En ese sentido, se retoman estos cuidados dentro de los nosocomios. Esto para garantizar no solo la salud de los pacientes que están dentro de este nosocomio, sino también para poder garantizar la salud en general de toda la población, pacientes, personas que incluso van a sacar cupos hasta este nosocomio. En ese sentido, se pide cumplir, por favor, sin resistencia, porque uno ingresa al hospital regional de Cusco o puede ir también al hospital de contingencia y les exigen sí o sí el miembro de seguridad portar la mascarilla, tal vez guardar la distancia prudente, y muchas personas hemos visto que definitivamente al no querer acatar estas disposiciones empiezan a tener un enfrentamiento verbal y eso se tiene que evitar a toda costa. Entonces pedimos a la ciudadanía escuchar esas recomendaciones y a seguir cumpliéndolas en salvaguarda para garantizar la salud pública de todos los cusqueños y finalmente a seguir vacunándonos, porque la vigencia de protección de una vacuna, según los especialistas, es únicamente de 6 meses y estos 6 meses definitivamente para muchos ya ha pasado, ya nos encontramos, vamos a decir, expuestos